Saludos, afición gimnástica. Esto es Gimnasia y Magnesia, Un podcast en español sobre gimnasia artística. Nosotras somos Andrea Balcázar, creadora y editora de Chalk and Grips, que les habla desde León, México. Y Cristina Martínez Jiménez, administradora de Gimnastas.net, que habla en esta ocasión desde Madrid, España. Nos alegra mucho volver a reunirnos y publicar otro programa junto con alguna voz amiga, aunque sentimos mucho no haber podido grabar ninguno en 2022 hasta ahora. A pesar de los ánimos de algunas personas para que grabásemos más programas, ciertos elementos externos se entrometieron en nuestro camino, incluido un cáncer. Pero para celebrar que seguimos adelante, que nuestra afición por la gimnasia y su divulgación continúa o la hemos recuperado, y para compensar la falta de programas este año, ofrecemos este episodio que hace un repaso de 2022 en gimnasia artística. Aprovechamos también para saludar a toda nuestra audiencia, muy especialmente a quienes nos han enviado mensajes directos a propósito de los programas pasados. También a los que nos estuvieron animando para grabar más programas. Recordamos a quienes nos escuchan que pueden interactuar con nosotras y con el programa a través de notas de voz. Pueden encontrar toda la información en la página de contacto de gimnasiaymagnesia.com y también podemos leernos en las redes sociales. A continuación, iremos repasando qué ocurrió en gimnasia artística en 2022, mes a mes. Hola aficionados de la gimnasia artística, yo soy Andy y estoy encantado de colaborar una vez más con Gimnasia y Magnesia. Esta vez os hablo desde la soleada Florida, en Estados Unidos. Estrenamos el año y con él un nuevo ciclo olímpico y su nuevo código de puntuación correspondiente. En los meses de enero y febrero arrancaron varias ligas interesantes para la afición de la gimnasia artística y también comenzó un nuevo circuito de Copas del Mundo por aparatos que sirvieron para clasificar a gimnastas para los Mundiales de Liverpool en octubre. Pero yo voy a centrarme ahora en el mes de enero y las primeras ligas del año en aparecer, que fueron las ligas universitarias estadounidenses, conocidas como NCAA. Son el espectáculo del año en gimnasia, sobre todo la competición femenina. Pero estas ligas aún son algo desconocidas fuera de Estados Unidos, aunque a veces llegan a los medios de comunicación algunos de sus ejercicios que se hacen virales. La liga masculina se regula por un código más similar al FIG, pero la femenina conserva todavía la puntuación máxima de 10 y se regula por una adaptación del código de nivel 10 del programa Junior Olympics de Estados Unidos. Transcurre cada semana durante 12 semanas de enero a marzo. La última semana se celebran los campeonatos de cada conferencia. En abril se llevan a cabo una serie de eliminatorias regionales que sirven para seleccionar qué equipos alcanzan las semifinales nacionales de la NCAA y luego la gran final de 4 equipos. También se celebran otros campeonatos nacionales entre equipos de otras divisiones. En la temporada 2022 hubo 3 gimnastas españolas en equipos de gimnasia de la NCAA. Ana Palacios y Marina González en la Universidad Estatal de Iowa, o Iowa State, y Sofía Iribarren en la Universidad Estatal de Illinois, o Illinois State. También hubo equipos con presencia de gimnastas que representaron alguna vez a México en competición internacional. Frida Esparza compitió por UCLA un año más y las gemelas Ana Paula y Jimena Gutiérrez ficharon por Stanford, aunque Jimena tuvo que darse de baja médica poco después de entrar en el equipo. Y poco más pasó en el mundo gimnástico en enero. Todavía se estaban calentando los motores, pero el año 2022 dio para mucho, como veremos. Gracias, Andy. En febrero empezaron las competiciones avaladas por la FIG. La primera del año fue la Copa del Mundo de Cottbus, en Alemania, que supuso la primera etapa del circuito 2022 de Copas del Mundo individuales por aparatos. Se celebró del 24 al 27 de febrero en la localidad de Cottbus, en el regreso de esta etapa del circuito tras verse cancelada los 2 últimos años, a causa de la pandemia por COVID-19. Pero esta edición no transcurriría sin sobresaltos. La madrugada del primer día de calificaciones se produjo la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia y Bielorrusia, sorprendiendo a la delegación ucraniana que se hallaba en Cottbus. Ucrania continuó con su participación y terminó la prueba como una de las selecciones más laureadas. No había participantes de Rusia, pero sí de Bielorrusia, que fue sancionada con participar de manera neutral, sin bandera ni himno.
En gimnasia artística masculina, los finalistas por España fueron Jorge Rubio en suelo, terminó octavo, y Tierno Diallo en paralelas, terminó quinto. En gimnasia artística femenina, Claudia Villalba se clasificó para la final de suelo, donde terminó en cuarta posición. Por su parte, Alba Petisco se clasificó para las finales de salto, donde consiguió la medalla de bronce, y también para barra de equilibrios, donde terminó sexta, y suelo, donde consiguió subir a lo más alto del podio y recibir la medalla de oro con un 12.133, 5 de dificultad. Otros oros en esta prueba de Copa del Mundo los consiguieron la eslovena Tjaša Kiselev en salto, la neerlandesa Tisha Foleman en asimétricas y la ucraniana Daniela Batrona en barra de equilibrios. Eso en cuanto a gimnasia artística femenina. En masculina consiguió el oro de suelo o piso el bielorruso Yahor Sharamkov. El oro de potro con arzones o arcos fue para el croata Filip Ude. En anillas triunfó el turco Ibrahim Cholak. En paralelas el ucraniano Ilya Kovtun y en barra fija el estadounidense Brody Malone. Algunos días después, en Estados Unidos, del 25 al 27 de febrero, se celebró en Frisco, Texas, la Winter Cup o Copa de Invierno, y por segundo año, esta competición estadounidense, tradicionalmente conocida como un evento de gimnasia artística masculina, contó también con competiciones de gimnasia artística femenina. De paso, también sirvió como control para ir formando a los equipos nacionales estadounidenses para 2022. En la competición masculina senior, el triunfo fue para Vitaly Guimaraes, seguido de Ko Young y Asher Hong. Yul Moldauer no pudo revalidar su título y quedó cuarto. Connor McLean ganó en la competición femenina senior con 54,300 puntos, seguida de Sky Blakely, 53,700, y MJ Fraser, 53,150. Estas dos últimas son hermanas respectivamente de Sloane Blakely y Margzetta Frazier, que tras su paso por el equipo nacional estadounidense alcanzaron el éxito en la NCAA, en la liga universitaria. En gimnasia artística femenina junior ganó Ella Kate Parker por segundo año consecutivo con 52,450 puntos, seguida de Ella Murphy, 51,850, y Hesley Rivera, 50,650. La Kate Parker es conocida por morderse el cuello del maillot leotardo a la hora de realizar su salto Yurchenko, pero hacia finales de año y tras un cambio de club ya había dejado de hacerlo. Y hasta aquí, febrero. Bueno, me he puesto algo afónica, pero pasamos a marzo. Tras un par de años de sequía gimnástica en marzo, este año resultó ser una vez más la eclosión de la temporada gimnástica con proliferación de pruebas del circuito de Copas del Mundo y algún que otro evento de alto nivel. La segunda prueba del circuito de Copas del Mundo por aparatos de este año, clasificatoria para los Mundiales de octubre en Liverpool, se celebró en Doha, Qatar, del 2 al 5 de marzo. Por España participaron Nicolau Mir, Adrià Vera y Joshua Jack Williams. Con no mucha fortuna, Adrià Vera se rompió el ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda en la calificación de salto y Nicolau Mir no salió en la calificación de salto ni en la final de suelo para la que se había clasificado por molestias físicas. Gimnastas de Rusia y Bielorrusia volvieron a participar sin símbolos nacionales por su implicación en la invasión de Ucrania. En las entregas de medallas, la ucraniana Daniela Batrona se negó a compartir podio con las gimnastas rusas, con lo que varias ceremonias se celebraron por tandas. En gimnasia artística masculina, fue el ruso Iván Kuliak el que mostró tener problemas en compartir el podio de paralelas con el ucraniano Ilya Kovtun, que siempre mostró un gesto amigable. Se veía además que Kuliak llevaba una Z marcada con un esparadrapo en el pecho, símbolo de las tropas rusas en la invasión de Ucrania, por lo que él y su delegación podrían recibir sanciones. De todos modos, la FIG ya había decretado que gimnastas de Rusia y Bielorrusia no volverían a participar en competiciones homologadas por la FIG. Las medallistas de oro en gimnasia artística femenina fueron la desretirada Oksana Chusovitina de Uzbekistán en salto, en asimétricas Victoria Listunova de Rusia, en barra de equilibrios la también rusa Vladislava Urasova y en suelo otra rusa Maria Minayeva. En gimnasia artística masculina el oro de suelo fue para el israelí Artyom Dolgopiat, el de potro con arcos para el kazajo Nariman Kurbanov, el de anillas para Vahagan Davtyan, Armenia. En salto ganó el hermano pequeño del anterior, Artur Davtyan. En paralelas, el ucraniano Ilya Kovtun y en barra fija, el israelí Alexander Miakinin. Poco después se celebró la tercera prueba del circuito de Copas del Mundo por aparatos 2022. Fue en El Cairo, Egipto, entre el 17 y el 20 de marzo. No contó con participación española. El oro de salto femenino lo consiguió la eslovena Tjaša Kiselev. El de asimétricas, la sudafricana Kaitrin Ruskrantz. El de barra de equilibrios, la ucraniana Yulia Kasianenko. Y el de suelo, la húngara Dorina Botsego.
En gimnasia artística masculina se repitieron algunos de los nombres de la prueba anterior. El oro de suelo lo ganó el israelí Artyom Dolgopiat, el de potro con arcos el irlandés Rhys McClenaghan. En anillas y en salto volvieron a triunfar los hermanos Davtyan, de Armenia. También repitió triunfo el ucraniano Ilya Koptun en paralelas. En barra fija fue el italiano Carlo Macchini quien subió lo más alto del podio. Por las mismas fechas que la prueba del Cairo, se celebró en Stuttgart, Alemania, el desafío por equipos de la Federación Alemana de Gimnasia, DTB Pokal Team Challenge. Se celebró entre los días 18 y 20 de marzo. Estados Unidos ganó en ambas competiciones por equipos de gimnasia artística femenina, con Italia y Australia subiendo al podio tanto en la competición junior como en senior. En los concursos generales individuales de femenina, ganaron la estadounidense Connor McLean en senior y la alemana Helen Kevritz en junior. En las competiciones por equipos de masculina sucedió algo similar. En ambas ganó Estados Unidos, siendo acompañados en el podio por Italia y Alemania en las dos competiciones. En el concurso individual senior de masculina ganó el alemán Glenn Trebbing y en junior el estadounidense Fred Richard. España llevó equipos tanto senior como junior a las competiciones de femenina y masculina. Por equipos, la mejor clasificación fue la de las gimnastas de femenina senior, que quedaron sextas, pero individualmente se alcanzaron varias finales y se consiguieron varias medallas. Nicolau Mir consiguió el oro en paralelas senior, Daniel Carrión plata en salto junior, también Daniel Carrión bronce en el concurso general junior y también bronce Laia Font en salto de femenina junior. En las calificaciones de gimnasia artística femenina se produjo una pequeña gran liada con el segundo salto de Irene Ross, una de las integrantes del equipo de España senior. Tenía el mismo segundo vuelo que el primer salto, una pirueta hacia atrás, y eso automáticamente incurre en una penalización de 2 puntos con el código actual de gimnasia artística femenina. En masculina sí está permitido mientras los saltos sean de grupos diferentes. Esperemos que sirva para que no vuelva a ocurrir nada similar. El día 20 se celebró la Copa Mixta en el mismo contexto. Es un torneo por invitación en el que compitieron equipos formados por hombres y mujeres. Los equipos invitados fueron los de Canadá, Italia, Alemania y Estados Unidos, que fue el que ganó la competición. La última etapa del ciclo 2022 de Copas del Mundo individuales por aparatos clasificatorias para el Mundial de Liverpool se desarrolló del 31 de marzo al 3 de abril en Bakú, Azerbaiyán. No contó con participación española. En el medallero se volvieron a ver nombres conocidos. En salto femenino ganó la incombustible uzbeka Oksana Chusovitina. En asimétricas, la francesa Laurette Charby. En barra de equilibrios, el oro se lo llevó la alemana Sarah Voss. Y en suelo femenino, el triunfo fue para la brasileña Julia Soares. En cuanto a gimnasia artística masculina, el oro de suelo lo obtuvo el israelí Artyom Dolgopiat. En potro con arcos, el kazajo Nariman Kurbanov. En anillas ganó el italiano Salvatore Maresca. En salto, el ucraniano Nazar Shepurnyi. Otro ucraniano, Ilya Koptun, consiguió el oro de paralelas y el británico Joe Fraser consiguió el de barra fija. Una vez concluida la etapa de Bakú, conocimos qué gimnastas habían ganado este circuito. En salto femenino ganó Oksana Chusovitina de Uzbekistán. En paralelas asimétricas y en barra de equilibrios, Daniela Batrona de Ucrania. En suelo femenino, Dorina Bötzögö de Hungría. En suelo masculino, Artyom Dolgopiat de Israel. En potro con arcos, Nariman Kurbanov de Kazajistán. En anillas y en salto respectivamente ganaron los hermanos armenios Vahagan y Artur Davtyan. En paralelas, Ilya Koptun de Ucrania. Y en barra fija, Alexander Miakinin de Israel. Abril de 2022 supuso el regreso del prestigioso torneo Ciudad de Jesolo 3 años después de la anterior edición. Se trata de uno de los torneos amistosos más importantes de gimnasia artística femenina. Se celebró el fin de semana del 9 y 10 de abril en Jesolo, región del Véneto, Italia. Este año pudimos ver equipos senior y junior de Alemania, Alemania solo junior, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Rumanía, cada uno con algunas de sus mejores gimnastas. Estados Unidos ganó por equipos tanto en categoría senior como en junior. La estadounidense Connor McLean, seguida de las italianas Asia D'Amato y Martina Maggio, se llevaron las medallas del concurso general senior. Este evento supuso el regreso a la competición de la estadounidense Shailene Jones, que tras no conseguir su sueño olímpico para Tokio 2020, se embarcó en la gira espectáculo de Simone Biles y poco después de terminarla, por desgracia, perdió a su padre. En Jesolo regresó a la competición de alto nivel y nos mostró que todavía tenía mucho que ofrecer. Unos días antes, entre los días 30 de marzo y 2 de abril, se habían celebrado con diversos niveles de dramatismo varios campeonatos regionales clasificatorios para el Campeonato Nacional de la Liga Universitaria Estadounidense de Gimnasia Artística Femenina, la NCAA.
En el regional de Auburn, Alabama, participó el equipo de la Universidad de Iowa State, donde militaron en 2022 las españolas Ana Palacios, senior, y Marina González, estudiante de primer año, aunque aún no ha competido en la NCAA. Iowa State no pasó a la siguiente ronda, pero hizo un buen papel. Ana Palacios salió en asimétricas y consiguió un 9,775. Luego, hacia finales de mes, los días 20 y 21 de abril, se celebraron los campeonatos nacionales finales de las ligas universitarias de gimnasia de Estados Unidos. En gimnasia artística femenina ganó el equipo de la Universidad de Oklahoma tras una remontada épica. En gimnasia artística masculina ganó la Universidad de Stanford. Volviendo a la gimnasia con código FIG, también este mes se celebraron en Rosario, Argentina, los Juegos Sudamericanos Juveniles, un evento multideporte de categorías de edad junior que, como no, incluye la gimnasia artística. Las competiciones de gimnasia artística se celebraron del 28 de abril al 1 de mayo. Brasil, Argentina y Colombia se repartieron casi todas las medallas. Los grandes triunfadores individuales fueron la argentina Mía Mainardi y el colombiano Ángel Barajas. Atención a esos nombres para el futuro. En mayo se anima de veras la temporada gimnástica. Se celebran campeonatos continentales, clasificatorios para el Mundial, los Juegos Escolares, Gimnasiada, y comienza el circuito de Copas del Mundo tipo Challenge. Y también jornadas de varias ligas europeas. Empezamos con los Juegos del Sudeste Asiático. La edición de 2021 de este evento se pospuso a causa de la pandemia por COVID-19 para este año. Las competiciones de gimnasia artística se desarrollaron entre el 13 y el 16 de mayo en Hanoi, Vietnam. Carlos Yulo, de Filipinas, fue el gran triunfador de esos Juegos al conseguir 6 medallas individuales, 5 de ellas de oro, además de la plata por equipos. En gimnasia artística femenina, Rifta Irfanalufti, de Indonesia, ganó el oro del concurso completo individual, además de otro oro en suelo y el bronce en salto. Por su parte, la filipino-estadounidense Aaliyah Finnegan, que compite por la Universidad Estatal de Luisiana en la NCAA, consiguió la plata del concurso general, el oro en salto y otra plata en barra de equilibrios, además de ayudar a Filipinas a conseguir el oro por equipos. Casi al mismo tiempo, el fin de semana del 14 y 15 de mayo, se celebró el trofeo NHK en Tokio, Japón. Este trofeo forma parte de los procesos selectivos de Japón. Quienes obtienen el mayor número de puntos después de haber sumado las notas de esta competición a las de las 2 jornadas del Nacional de Japón del mes anterior son quienes se llevan el trofeo. Voy a castellanizar el orden del nombre y apellidos para los gimnastas japoneses, porque ellos mismos en contextos occidentales lo hacen. Pero ténganse en cuenta que en Japón, como en otros países, incluso en Europa, es habitual presentar primero antes el nombre de familia que el primero de pila. Una nueva generación de gimnastas de Japón despuntó en el trofeo NHK y se alzaron con el triunfo Shoko Miyata en femenina y el vigente campeón olímpico Daiki Hashimoto en masculina. Unos días después se celebraron los Juegos Escolares o Gimnasiada del 17 al 22 de mayo en la región de Normandía, Francia. La gimnasia artística se desarrolló en Rouen. No hubo participación española. Por equipos de gimnasia artística femenina, subieron al podio Francia, Hungría y Turquía. En el concurso general individual de femenina, ganó Léa Fonserie, de Francia, nacida en 2004. Por equipos de gimnasia artística masculina, subieron al podio Francia, Turquía y Finlandia. En el concurso general individual de masculina, ganó Romain Cavallero, también de Francia, nacido en 2005. El 21 y 22 de mayo se celebraron en Nápoles las grandes finales de las ligas italianas de gimnasia artística en la máxima categoría, la Serie A1. En esta liga participan varios gimnastas de España, ayudando a equipos italianos. Se alzaron con el título el equipo de Brescia, en femenina, y Pro Patria Bustese, en masculina. Justo después, del 22 al 25 de mayo, se celebraron en Carrara, Australia, los campeonatos de Oceanía, que fueron clasificatorios para los mundiales de Liverpool. En la competición por equipos de gimnasia artística femenina, solamente se presentó Australia. En el concurso general individual, subieron al podio Emily Whitehead, de Australia, Brianna Scott, también de Australia, y Reese Cobb, de Nueva Zelanda. En la competición por equipos de masculina se presentaron Australia y Nueva Zelanda y quedaron en ese orden.
En el concurso general individual subieron al podio Jessie Moore, de Australia, Mikhail Kudinov, de Nueva Zelanda, y Clay Mason Stevens, de Australia. Por Oceanía se clasificaron para el Campeonato del Mundo de Liverpool los equipos de Australia, tanto de femenina como de masculina. Y como colofón del mes, del 26 al 29 de mayo, se celebró en Varna, Bulgaria, la primera prueba del circuito de Copas del Mundo tipo Challenge de este año. No hubo participación española, pero sí de Colombia y Guatemala. Varios gimnastas colombianos de gimnasia artística masculina alcanzaron finales. Fueron Andrés Felipe Martínez en suelo y barra fija, Christopher Borges en anillas y Dylan Jiménez en salto y paralelas. Y además consiguieron medallas. Dylan Jiménez, la plata de paralelas, y Andrés Felipe Martínez, el bronce de barra fija. El gran triunfador en gimnasia artística femenina en Varna fue la francesa Aline Fries, que se llevó los oros de salto, asimétricas y suelo. La croata Ana Jerek ganó en barra de equilibrios. El gimnasta más laureado de gimnasia artística masculina fue Marios Georgiou de Chipre, que consiguió los oros de potro con arcos, paralelas y barra fija. En suelo ganó el francés Benjamin Osberger y en salto el rumano Gabriel Burtanete. Con la llegada de junio subió la marea de competiciones de gimnasia de cierta importancia. Vivimos la final de esta temporada de la Liga Española de Gimnasia, cuya retransmisión tuve la oportunidad de comentar en directo, por lo que estoy muy agradecida, y también se celebraron los Comegym, además de varias pruebas de Copa del Mundo tipo Challenge y los Juegos del Mediterráneo, entre otras competiciones. Para hablar de este mes tan intenso, afortunadamente cuento con la ayuda de la gimnasta olímpica Marta Artigas, a la que le agradecemos mucho la colaboración. Hey, saludos, soy Marta y os hablo desde Sitges, Barcelona, para comentaros algunos de los mejores momentos de junio en gimnasia artística. La quinta edición de los Comegym, es decir, los Campeonatos Mediterráneos Junior de Gimnasia, se celebró del 2 al 4 de junio en Mersin, Turquía, y se contó una vez más con participación española, que regresó de Turquía con un cargamento de medallas. Los equipos de España de gimnasia artística femenina y masculina obtuvieron sendas medallas de plata por detrás de Italia y Francia respectivamente. El equipo de femenina estaba formado por Laia Font, Mar Guardiet y Ona Sánchez, y el de masculina por Daniel Carrión, Álvaro Giraldez y Pablo Ruiz. Por su parte, Daniel Carrión consiguió alzarse con el triunfo en el concurso general individual de masculina y Laia Font con el bronce de femenina por detrás de las gimnastas italianas. Unos días después, del 9 al 12 de junio, se celebró en Osijek, Croacia, la segunda prueba del circuito de Copas del Mundo tipo Challenge. No hubo participación española, pero sí había gimnastas de Chile y de Guatemala, Jorge Vega concretamente. En gimnasia artística masculina, los gimnastas turcos fueron los más laureados, especialmente Ademasil. El chileno Ignacio Varas alcanzó la final de salto, en la que terminó en cuarta posición. En gimnasia artística femenina, la búlgara Valentina Georgieva consiguió el oro en salto. En asimétricas, el triunfo fue para Zoya Sekeli, de Hungría. En barra de equilibrios, fue la alemana Pauline Schäfer quien subió a lo más alto del podio, y en suelo fue Ana Barbusu, de Rumanía. La chilena Francesca Santi participó en la final de salto, en la que terminó quinta. En junio también se celebraron las finales top 12 de Francia, es decir, las finales de la Liga de Clubes de Francia. Fue los días 11 y 12 de junio, en la zona de los Países del Loira. Las gimnastas españolas Claudia Villalba, del Club Tarrasa, y Maya Llàcer, del Chelsea, habían ayudado al equipo Unión Haguenau a clasificarse para esta gran final, pero no participaron en ella. Finalmente, en gimnasia artística femenina, el equipo de Afon ganó a la Unión Haguenau. En gimnasia artística masculina, Sotteville le ganó a Ontinyent. Y en junio se vivió un campeonato continental, el de Asia, uno de los clasificatorios para los campeonatos del mundo de octubre en Liverpool. Los campeonatos de Asia se celebraron del 15 al 18 de junio en Doha, Qatar. Por equipos de gimnasia artística femenina senior subieron al podio China, Corea del Sur y Japón. En el concurso general individual de femenina senior, el oro lo consiguió la gimnasta china Chang Jing, con 55,400 puntos, seguida de su compatriota Tang Shiying, 53,967, y la surcoreana Lee Yun-so, 53,633. Los equipos de masculina senior que subieron al podio fueron China, Japón y China Taipei. Quienes consiguieron las medallas en el concurso general de masculina senior fueron el chino Shi Kong,
83,833, el filipino Carlos Yulo, 83,767 y el también chino Yang Jiaxing, 83,733, en una apretadísima final en torno a los 83,800 puntos. En gimnasia artística femenina consiguieron clasificarse para Liverpool los equipos de China, Corea del Sur, Japón y China Taipei. En masculina consiguieron la calificación los equipos de China, Japón, Corea del Sur, China Taipei y Kazajistán. La tercera etapa del circuito de Copas del Mundo Challenge también se celebró en junio. Fue del 16 al 19 de junio en Koper, Eslovenia, y tuvimos participación española, que se trajo a casa el bronce en barra fija de Joshua Jack Williams. Además, Alba Petisco alcanzó la final de asimétricas, Laura Casabuena la de asimétricas y barra de equilibrios y Joel Plata las de potro con arcos, anillas y salto, aunque no participó en esta última. En gimnasia artística femenina, la gran triunfadora fue la húngara Sofia Kovács, que consiguió los oros de salto, asimétricas y barra de equilibrios. En suelo ganó la croata Ana Jerek, una situación parecida a la que se había producido el mes anterior en Varna. En gimnasia artística masculina, el gimnasta más laureado fue el ucraniano Igor Radivillov, que ganó los oros de anillas y salto. Su compatriota Petro Pagniuk consiguió el oro de paralelas. En suelo ganó el británico Harry Hepworth, en potro con arcos el croata Mateusz Jugic y en barra fija el australiano Tyson Bull. Coincidiendo con la Copa Challenge de Koper, el 18 de junio se celebró en Pozuelo de Alarcón, Madrid, la final de la Liga Iberdrola de Gimnasia Artística Femenina, y tuve el inmenso placer y honor de comentar las retransmisiones en directo con un par de grandes comentaristas a través de la Liga Sports TV. Muchas gracias a la organización por contar conmigo. La gran final de la Liga la ganó el Chelsea Illes Baleares, por segunda vez en su historia y frente a su eterno rival, el Club Elliva de Manresa, que quedó segundo, y los equipos de Esplugues les Moreres o Esplugas las Mureras y el Tarrasa, los tres de la provincia de Barcelona. Poco antes también se había celebrado en Pozuelo de Alarcón la final de otra liga, la Liga Ibérica, una liga recreativa que se lleva a cabo en España con un código de puntuación adaptado y que ayuda a recaudar fondos para los proyectos deportivos y educativos de la Fundación Ramón Grosso en Chad. Unos días más tarde se celebraron los Juegos Bolivarianos en Valledupar, Colombia. La gimnasia artística de este evento multideporte se desarrolló del 25 al 28 de junio. Tanto en gimnasia artística masculina como en femenina, Colombia ganó las competiciones por equipos y en gimnasia artística masculina este país se llevó el grueso de las medallas. Andrés Felipe Martínez de Colombia y Ana Karina Méndez de Perú se alzaron con el triunfo en sus respectivos concursos generales individuales. En salto femenino pudimos ver el regreso al alto nivel de la dominicana Yamilet Peña, consiguiendo el oro en su especialidad. Y finalizamos el repaso de este intenso mes de junio con los Juegos Mediterráneos. La gimnasia artística, dentro de la competición deportiva de países vinculados física y culturalmente con el mar Mediterráneo, se desarrolló entre el 26 y el 29 de junio en Orán, Argelia. Los gimnastas de España alcanzaron varias finales y consiguieron diversas medallas. En la competición por equipos de gimnasia artística femenina, las españolas Laura Casabuena, Emma Fernández, Lorena Medina, Claudia Villalba y Alba Petisco consiguieron el bronce tras Italia y Francia. En masculina, Néstor Abad, Tierno Diallo, Nicolau Mir, Joshua Jack Williams y Joel Plata se quedaron a un punto del podio por detrás de Turquía, Italia y Francia. Joel Plata, además, consiguió la plata del concurso general individual con 81,950 puntos. Justo al día siguiente de la conclusión de los Juegos Mediterráneos, quien os habla ahora, Cristina, sufrí el cólico que desembocó en mi diagnóstico de cáncer de colon con metástasis variadas, pero eso es otra historia. Llegamos a julio, un mes muy cargado de actividad, en el que se celebraron varios campeonatos continentales clasificatorios para el Mundial de Liverpool, además del Festival Olímpico de la Juventud Europea, los Juegos de Commonwealth, así como los nacionales de España y clasificatorios para el Nacional de Estados Unidos. Hablaremos a continuación de algunos de ellos y para eso volveremos a contar con la ayuda de Marta Artigas. La primera competición del mes nos trasladó a Rusia. Sancionados por la comunidad internacional, Rusia y Bielorrusia aprovecharon la Copa Rusa para foguear a sus gimnastas y mostrárselos al mundo. La Copa se celebró entre el 6 y el 10 de julio. En el concurso general femenil senior, el podio estuvo liderado por Angelina Melnikova, quien consiguió 55.266 puntos durante el segundo día,
seguida de Vladislava Urasova, que se quedó a menos de un punto en el acumulado. Y el bronce fue para María Minayeva. En el concurso general masculino fue Nikita Nagorny quien se llevó el oro, Daniel Miranov la plata y David Beliavsky el bronce. Para las mismas fechas en África se llevaba a cabo el campeonato continental. La ciudad sede fue El Cairo, Egipto. En la competición por equipos subieron al podio Egipto, Sudáfrica y Argelia. La ganadora individual fue la olímpica procedente de Sudáfrica, Caitlin Rooskrantz, quien consiguió 50.232 puntos. En varonil, los equipos ganadores se repitieron, pero fue Argelia quien se quedó con la plata y Sudáfrica con el bronce. El all-around varonil tuvo como campeón al egipcio Mohamed Afifi, quien sumó poco más de 89 puntos. Como todos los eventos continentales de este año, los campeonatos de África resultaron clasificatorios para el Mundial de Liverpool. Tanto en femenil como en varonil, Egipto consiguió clasificar a sus equipos completos. Sudáfrica y Argelia consiguieron 2 pases para el Mundial femenil, mientras que Argelia y Marruecos consiguieron 1 en varonil. Continuamos con el Campeonato Panamericano, el evento continental de América que se celebró en Río de Janeiro. Por equipos, en la gimnasia artística femenil senior, subieron al podio Brasil, Estados Unidos y Canadá. El all-around se lo llevó la gimnasta anfitriona Flavia Saraiva, que consiguió un acumulado de 55.399. La plata y el bronce se lo colgaron las estadounidenses Lexi Size y Sky Blakely. En varonil, por equipos fueron Estados Unidos, Brasil y Canadá los ganadores de medallas, siendo el oro individual para el brasileño Caio Souza, seguido del estadounidense Jules Moldauer y el canadiense Félix Dolci. De esta forma, los equipos americanos clasificados en la femenil para el Mundial de Liverpool fueron Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina y México, mientras que en varonil fueron Estados Unidos, Brasil, Canadá y Colombia. Del 24 al 30 de julio se celebró en Eslovaquia el Festival Olímpico de la Juventud Europea, los FOGE, y hubo presencia de gimnastas de España tanto en femenina como en masculina. La clasificación para las finales servía de competición por equipos. El formato de la competición era 3-3-2 como en el Mundial Junior. 3 gimnastas disponibles por país, salen como máximo los 3 a competir en cada aparato y se cuentan las 2 mejores notas. Por España participaron en gimnasia artística masculina Daniel Carrión, Álvaro Giraldez y Pablo Ruiz. Quedaron en cuarta posición por equipos en una competición que ganó Italia. Daniel Carrión terminó el concurso general individual en quinta posición, con 79,100 puntos. A la vez se clasificó para las finales de salto, paralelas y barra fija. Ganó el ucraniano Radomir Stelmak con 79,900 puntos. En femenina, por España, compitieron Sainza García, Natalia Subirós y Ares López, que quedaron en 14ª posición por equipos en una competición que ganó Rumanía. La mejor española fue Sainza García Tejada, que terminó el concurso general individual en 31ª posición, con 46,400 puntos. Ganó la alemana Helen Kebrix con 51,750 puntos. También se celebró una competición de parejas mixtas por rondas eliminatorias que ganó el par de Italia formado por Ricardo Vila y Ariana Grillo. España estaba representada por Daniel Carrión y Sainza García. Terminamos este mes con los Juegos de la Mancomunidad, conocidos también como los Commonwealth Games. La gimnasia artística de este evento multideporte de países y territorios, cuyo jefe de Estado es el rey de Inglaterra, en julio era la reina de Inglaterra, se celebró el 30 de julio al 2 de agosto en Birmingham, Reino Unido. Por equipos, en la gimnasia artística femenil senior subieron al podio Inglaterra, Australia y Canadá. En el concurso general consiguieron medallas la australiana Georgia Godwin, la inglesa Odina Champon y la canadiense Emma Spence. Por equipos de varonil senior consiguieron medallas Inglaterra, Canadá y Chipre, y en el concurso general masculino triunfaron los ingleses Jake Jarman, James Hall, seguidos del chipriota Marius Georgiou. Agosto se presentó con pocas pero muy intensas competiciones para la afición gimnástica, en especial los campeonatos de Europa, en los que hubo participación española y que fueron clasificatorios para el Campeonato del Mundo de Liverpool. Pero la primera competición con cierta relevancia del mes fueron los Juegos de la Solidaridad Islámica. La quinta edición de este evento multideporte, aunque la segunda edición nunca llegó a celebrarse,
De países de tradición musulmana pertenecientes a la Organización para la Cooperación Islámica, se desarrolló del 9 al 18 de agosto en Konya, Turquía. Estaba previsto que se celebrase en 2021, pero se pospuso a causa de la pandemia de COVID-19. Las competiciones de gimnasia artística masculina se celebraron los días 10 y 11 de agosto y las de femenina los días 17 y 18 de agosto. En masculina subieron al podio por equipos las escuadras de Turquía, Uzbekistán y Kazajistán, y en el concurso general individual triunfaron el turco Ademasil, el azerí Iván Tijonov y el uzbeco Rasuljon Abdumajimov. En femenina también Turquía ganó la medalla de oro por equipos, seguida por Uzbekistán y Kazajistán. En el equipo uzbeco participó la eterna Oksana Chusovitina, que además de la plata por equipos ganó la medalla de oro de la final de salto. En el concurso general individual subieron al podio la turca Bengisu Yildiz, la uzbeca Dildor Aripova y la también turca Sevgi Seda Kayisoglu. Turquía fue la gran dominadora de estos Juegos, de los que era anfitriona. El equipo turco de gimnasia artística masculina se llevó 12 medallas y el de femenina 9. Entre la gimnasia masculina y la femenina de los Juegos de la Solidaridad Islámica se celebraron los Campeonatos de Europa Junior y Senior de Gimnasia Artística Femenina en Múnich, Alemania, del 11 al 14 de agosto, como parte de un evento multideporte, como ya había ocurrido en 2018. España, con un equipo formado por Alba Petisco, Laura Casabuena, Emma Fernández, Lorena Medina y Paula Raya, se clasificó para el Mundial de Liverpool. Había que estar entre los primeros 13 equipos de la calificación, y también para la final por equipos senior de estos europeos, en la que quedó octava, y en la que coparon el podio Italia, Gran Bretaña y las anfitrionas, Alemania, que aprovecharon una mala actuación de Francia. La italiana Asia D'Amato es la nueva campeona de Europa, con 54,732 puntos. La medalla de plata fue para la británica Alice Kinsella, 54,132, y el bronce se lo llevó la también italiana Martina Maggio, 53,965. La primera española fue Alba Petisco, duodécima con 52,132 puntos, que además se clasificó para la final de barra de equilibrios, donde terminó sexta tras realizar un buen ejercicio en su mayor parte, pero que por desgracia había comenzado con una caída. En cuanto a las gimnastas junior, Italia, Rumanía y Alemania subieron al podio por equipos y España, con un equipo formado por Laia Font, Mar Guardiet, Natalia Subirós, Ares López y Saínza García, terminó en 10ª posición. La nueva campeona de Europa Junior en el concurso general es la alemana Helen Kebritz, con 52,932 puntos. La rumana Amalia Guiguarta y la italiana Viola Pierazzini la acompañaron en el podio. La primera española fue Laia Font, que quedó de 23ª sin aplicar la regla de 2 por país y se clasificó para las finales de salto, donde se quedó a 17 milésimas del podio, y de asimétricas, donde terminó en 6ª posición, mejorando su nota de la calificación. Los equipos de femenina senior que se clasificaron para Liverpool fueron Italia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Hungría, España, Rumanía, Finlandia, Austria, Ucrania y Suecia. El oro de la final de salto senior, muy accidentada y que terminó con varias participantes lesionadas, se lo llevó la húngara Sofia Kovács. En asimétricas ganó la alemana Elisabeth Seitz ante su afición. La también alemana Emma Malewski dio la sorpresa en barra de equilibrios, y en suelo triunfó la británica Jessica Gadirova. Unos días después se celebraron los Campeonatos de Europa Junior y Senior de Gimnasia Artística Masculina, también en Múnich y también como parte del mismo evento multideporte. Fue del 18 al 21 de agosto. También en masculina, España se clasificó como equipo para el Mundial de Liverpool y también para la final por equipos de esos Campeonatos de Europa con la tercera mejor nota de la calificación, pero en la final, el equipo formado por Raiderley Zapata, Joel Plata, Nicolau Mir, Tierno Diallo y Néstor Abad no pudo recuperarse de un mal comienzo de competición y terminó en 8ª posición. Fue Gran Bretaña el equipo que ganó el oro por delante de Italia y de Turquía. El británico Joe Fraser es el nuevo campeón de Europa con 85,565 puntos, que ganó el primer título individual del concurso general en un europeo para su país. También son históricas las medallas de plata y de bronce que le dan a Turquía sus primeras medallas en el concurso general individual de un europeo de la mano de Ahmet Önder, 85,131, y Adem Asil, 84,465. El primer español fue Joel Plata, que se quedó a las puertas del podio en 4ª posición con 83,731 puntos. Joel Plata, además, se clasificó para la final de barra fija y su compañero Nicolau Mir para la de paralelas.
En cuanto a los gimnastas junior, el español Daniel Carrión consiguió la plata del concurso general individual con 79,032 puntos, entre el húngaro Botond Molnár, que ganó el oro, y el británico Ruben Ward, que consiguió el bronce. Los equipos junior que subieron al podio fueron Italia, Francia y Gran Bretaña, y España terminó en 8ª posición. Además, Daniel Carrión también se clasificó para la final de paralelas y Unai Ibaigorri para la de salto. Los equipos de masculina senior que se clasificaron para Liverpool fueron Gran Bretaña, Turquía, España, Italia, Francia, Suiza, Alemania, Hungría, Ucrania, Rumanía, Países Bajos, Bélgica y Austria. En suelo, el oro del europeo lo consiguió Artyom Dolgopiat, de Israel. En potro con arcos, el nuevo campeón de Europa es Harutyun Merdinyan, de Armenia. En anillas, el griego Eleftherios Petrunias añadió otro título continental a su colección y ya van 6. En paralelas, el oro se lo llevó el británico Joe Fraser y en barra fija ganó el chipriota Marios Georgiou. Terminamos el mes con los campeonatos sudamericanos, que se celebraron del 17 al 22 de agosto en Lima, Perú. En las competiciones por equipos, tanto en femenina como en masculina, subieron al podio Brasil, Argentina y Perú, en ese orden. En los respectivos concursos generales individuales se proclamaron campeona y campeón Luisa Maya, de Brasil, y Santiago Mayol, de Argentina. A continuación, Andy tomará el micrófono de nuevo para hablaros de septiembre. Menudos meses los de agosto y septiembre para mí, por cierto. Os habla Cristina. Pasé un buen montón de días ingresada por infecciones, además de seguir lidiando con unos tumores malignos que crecían a demasiada velocidad para mi gusto. Pero afortunadamente, a finales de septiembre, un equipo de cirugía del Hospital La Paz de Madrid se decidió a operarme y desde entonces, aunque aún me queda mucha lucha por delante, vivo con bastante comodidad y puedo volver a seguir la gimnasia y hasta practicarla. Pero me dejo ya de batallitas y le paso el relevo a Andy. En septiembre no hubo muchos eventos gimnásticos, pero el mes vino marcado por la preparación para el Campeonato del Mundo de Liverpool, que se celebró a caballo entre octubre y noviembre. 2 de las 6 pruebas del circuito de Copas del Mundo de tipo Challenge se celebraron este mes, y varios países las aprovecharían para probar a sus gimnastas de cara a la gran cita de octubre. Los internacionales de Francia volvieron a ser etapa del circuito de Copas del Mundo Challenge por aparatos y se celebraron en París, Francia, el fin de semana del 24 y 25 de septiembre, con un elenco espectacular. La lista de participantes estuvo repleta de gimnastas que ganaron medallas en Juegos Olímpicos, Mundiales y Campeonatos Continentales. Y también contenía varios nombres de gimnastas que se tomaron un descanso tras los Juegos de Tokio y retornaban a la competición. Por España participaron las gimnastas Laura Casabuena, Lorena Medina y Maya Yacer, y los gimnastas Rederle Zapata, Joel Plata, Nicolau Mir y Néstor Abad. Laura Casabuena y Lorena Medina se clasificaron para la final de suelo, en la que terminaron 4ª y 8ª respectivamente. A Lorena Medina no le reconocieron como doble en plancha su primera línea acrobática, y eso mermó considerablemente su nota D. Joel Plata se clasificó para la de salto, en la que terminó 4º por problemas con su dragulesco, y Nicolau Mir para la de paralelas, en la que terminó 8º por caída. Rederle Zapata intentó introducir un nuevo elemento en el código de puntuación en suelo, doble mortal en carpa hacia adelante con pirueta en el segundo mortal, pero lo realizó infrarrotado en la clasificación y se cayó sentado en la recepción. Las medallas de gimnasia artística femenina de esta competición dieron algunas pistas de lo que ocurriría unas semanas después en el Mundial. El oro de salto se lo llevó mi compatriota Jade Carey y el de asimétricas su compañera de equipo Shailesh Jones. En barra de equilibrios el triunfo se lo llevó la francesa Marine Boyer y en suelo arrasó otra estadounidense, Jordan Chiles. En gimnasia artística masculina, el gimnasta Adem Asil, de Turquía, fue el más laureado, al conseguir los oros de las finales de anillas y de salto. Irlanda también consiguió 2 oros de la mano de sus gimnastas Eamon Montgomery, que ganó el suelo, y Rhys McClanahan, que ganó en su especialidad, potro con arcos. El brasileño Caio Sosa ganó el oro de paralelas y el estadounidense Brody Malone el de barra fija. Y hablemos ahora de la Spartakiada. Sancionada por la comunidad deportiva internacional por la invasión de Ucrania, Rusia rescató antiguos eventos soviéticos para que sus deportistas pudiesen competir y lucirse. La edición de 2022 de la Spartakiada se celebró entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre en Kazán, Rusia, y como no, incluyó la gimnasia artística en su programa. Ganaron sus respectivos concursos generales Victoria Listunova y Nikita Nagorny.
Unos días después se celebró la penúltima etapa del circuito de Copas del Mundo tipo Challenge, que tuvo lugar en Szombathely, Hungría, del 30 de septiembre al 2 de octubre. Contó con participación española en gimnasia artística masculina con Jorge Rubio y Tierno Diallo. Tierno Diallo consiguió pasar a la final de paralelas con la mejor nota de la calificación en este aparato. En la final terminó en tercera posición, consiguiendo así la medalla de bronce. El oro de salto en gimnasia artística femenina se lo llevó la estadounidense Addison Fata. El de asimétricas, la húngara Zoya Shekali. En barra de equilibrios ganó Maisa Kusiko de Finlandia. Y en suelo triunfó otra gimnasta estadounidense, Caitlin Zhang. Cabe destacar también la actuación de la canadiense Sydney Turner, que consiguió la plata en asimétricas y en barra de equilibrio y el bronce en suelo. En gimnasia artística masculina, el más laureado en Szombathely fue el ucraniano Ilya Kovtun, que se llevó los oros de suelo y de paralelas. En potro con arcos ganó el kazajo Nariman Kurbanov. En anillas, el austriaco Vincent Hock. En salto consiguió el oro el representante de China Taipei, Wei Chengzheng, y en barra fija, el húngaro Christopher Metharos. El mes de octubre estuvo marcado por los Campeonatos del Mundo de Gimnasia Artística, el gran evento de la temporada, pero en el año 2022 los mundiales no comenzaron hasta casi terminar el mes y transcurrieron también durante la primera semana de noviembre. Antes, tuvimos la oportunidad de vivir otras competiciones de gimnasia que sirvieron de preparación para el mundial y también para rodar a las canteras. El sábado 1 de octubre se celebró una vez más en Barcelona, por primera vez desde 2018, pero ya van 40 ediciones, el prestigioso y antiguo torneo invitacional de gimnasia artística Memorial Blume, en homenaje al gran gimnasta español Joaquín Blume Carreras, fallecido en 1959 en accidente de aviación. En gimnasia artística femenina subieron al podio las italianas Manila Espósito y Verónica Mandriota junto a la española Laura Casabuena. En masculina consiguieron medallas el británico Joe Fraser, el japonés Kazuma Kaya y el español Joel Plata. Entre el 5 y el 8 de octubre se celebraron en Asunción, Paraguay, los Juegos Sudamericanos. Brasil, Argentina y Colombia se repartieron casi todas las medallas, tanto en gimnasia artística masculina como en femenina. La sexta y última prueba del circuito de Copas del Mundo Challenge 2022 se celebró en Mersin, Turquía, del 7 al 9 de octubre. No hubo participación española, pero sí mexicana en gimnasia artística varonil, con Javier Rojo, Isaac Núñez, Maximiliano Galicia y César Gracia. Maximiliano Galicia consiguió entrar en la final de salto, en la que terminó en sexta posición. En gimnasia artística femenina, la gimnasta más laureada fue Ana Barbosu, que ganó los oros de asimétricas, viga y suelo. El oro de salto lo consiguió la eslovena Teja Belak. En gimnasia artística masculina los oros estuvieron más repartidos. El de suelo fue para el kazajo Dimitri Patanin, el de arzones para Yu Jianxiao de China Taipei. En anillas ganó el turco Adem Asil. En salto el rumano Gabriel Burtanete. En paralelas el turco Ferhat Arijan. Y en barra fija el lituano Robert Forogal. Una vez concluida la etapa de Mersin, conocimos qué gimnastas habían ganado este circuito. En salto, Teja Belak, de Eslovenia. En asimétricas, Zoya Šekeli, de Hungría. En barra de equilibrios, Ana Jerek, de Croacia. En suelo, también Ana Jerek, de Croacia. En suelo de masculina, Chahun Tang, de China Taipei. En arcos, Yu Jianxiao, también de China Taipei. En anillas, Adem Asil, de Turquía. En salto, Gabriel Burtanete, de Rumanía. En paralelas, Ferhat Arijan, de Turquía, y en barra fija, Tin Servic, de Croacia. Y hablemos ya de los campeonatos del mundo. Los mundiales de gimnasia artística, tanto de gimnasia artística femenina como masculina, del año 2022 se celebraron en Liverpool, Reino Unido, del 29 de octubre al 6 de noviembre. El mejor equipo hispanohablante de la calificación de femenina fue México, que terminó 15º con una escuadra formada por Paulina Campos, Natalia Escalera, Cassandra Lustalot, Cintia Ruiz y Atsirit Sandoval. El equipo español de gimnasia artística femenina, formado por Laura Casabuena, Emma Fernández, Maya Allácer, Paula Raya y Laia Masferré, terminó 17ª en la calificación. En el equipo estaban convocadas inicialmente Marina González y Lorena Medina, pero desafortunadamente ambas fueron baja por lesión. A nivel individual, la mejor española fue Laura Casabuena, que se clasificó para la final del concurso general. En ella terminó en 24ª posición tras unas muy buenas actuaciones en suelo y salto, pero una muy desafortunada actuación en la barra de equilibrios. Después de España, el mejor equipo hispanohablante del Mundial de masculina fue Colombia,
con Josimar Calvo, Andrés Martínez, Manuel Martínez y Javier Sandoval. Josimar Calvo además se clasificó para las finales del concurso general y de paralelas. En gimnasia artística masculina, el equipo español, formado por Néstor Abad, Tierno Diallo, Nicolau Mir, Joel Plata, Raiderley Zapata y como suplente Pau Jiménez, consiguió acceder a la final por equipos por segunda vez en su historia. La primera fue en 2007. Al quedar entre los 8 primeros equipos de la calificación, España aseguró su participación por equipos en los Campeonatos del Mundo de 2023 en Amberes. El resto de plazas se adjudicarán en los Campeonatos Continentales de 2023. En la final por equipos de masculina, España igualó la mejor posición de su historia, 6ª plaza. Joel Plata y Néstor Abad se clasificaron para la final del concurso general, en la que terminaron respectivamente en 16ª y 18ª posición. Por equipos, Estados Unidos revalidó su título de campeona del mundo de gimnasia artística femenina con una escuadra formada por Sky Blakely, Jade Carey, Jordan Childs, Shailene Jones, Leanne Won y Lexi Size. Los equipos de Gran Bretaña y la gran sorpresa Canadá completaron el podio. Y la flamante nueva campeona del mundo del concurso general es la brasileira Rebeca Andrade con 56,899 puntos. La medalla de plata la consiguió la estadounidense Shailene Jones, que logró resarcirse de vicisitudes pasadas, y el bronce se lo llevó la británica Jessica Gadirova. En salto se proclamó campeona del mundo la estadounidense Jade Carey. En asimétricas la china Wei Xiaoyuan, que revalidó su título. El oro de barra de equilibrios lo consiguió Hazuki Watanabe, de Japón, y el de suelo la británica Jessica Gadirova, en una final llena de suspense. Por equipos de gimnasia artística masculina se proclamó campeona del mundo China, con Zhang Wei, Yan Yaxing, Yu Hao, Chang Bohen, Zhou Qingyuan y Su Weide, por delante de Japón y de Gran Bretaña. En el concurso general de masculina, el campeón olímpico Daiki Hashimoto de Japón por fin consiguió alzarse con el título de campeón del mundo con un 87,198 puntos, seguido de Chang Bohen con 86,765 y Wataru Tanigawa con 85,231. En suelo masculino se proclamó campeón del mundo el británico Jarni Regini Moran, en potro con arcos el irlandés Rhys McClenaghan, en anillas el turco Adem Asil, en salto el armenio Artur Daptian, en paralelas el chino Zhou Jingjuan y en barra fija el estadounidense Brody Malone. Saludos de nuevo desde Florida. Noviembre comenzó con las últimas finales de los campeonatos del mundo, pero la gimnasia de esta temporada no terminó ahí. La primera jornada de la fase regular de la 6ª edición, es decir, la temporada actual, de la Liga Iberdrola, o sea, la Liga Española de Gimnasia Artística Femenina, se celebró el fin de semana del 19 y 20 de noviembre en Palma de Mallorca. Esta jornada supuso la despedida de la gimnasia de alto rendimiento de Cintia Rodríguez, una de las grandes figuras de la gimnasia española. En primera división subieron al podio el Club Egiba, el Club Chelska y el Club Esplugas Las Mureras, en ese orden. Unos días después se celebró el Memorial Arturo Gander en Suiza, la 32ª edición de este torneo, que recuerda a un antiguo presidente de la FIG, se celebró el 23 de noviembre. En la primera parte de la competición, cada gimnasta solamente actúa en la mitad de los aparatos de su disciplina, 2 en gimnasia artística femenina y 3 en masculina, y quienes pasan a la final competían en un aparato más. Los participantes eligen a qué aparatos prefieren salir. En gimnasia artística femenina ganó la italiana Alice D'Amato y en masculina el ucraniano Ilya Kovtun. Por España participaron Joel Plata, que terminó en 4ª posición, y Laura Casabuena, que terminó 6ª. Pocos días después, también en Suiza, se celebró la Copa Suiza. La edición de 2022 tuvo lugar el 27 de noviembre en Zúrich. Como es habitual, se celebró muy cerca, tanto en espacio como en tiempo, del Memorial Gander, y con participantes que repetían. Se trata de una competición por parejas mixtas senior que se desarrolla por rondas eliminatorias. Subieron al podio las parejas de Estados Unidos, Yul Moldauer y Addison Fata, Italia, Nicola Bartolini y Martina Maggio, y Turquía, Adem Asil y Bilge Tarhan. La pareja española, formada por Laura Casabuena y Joel Plata, quedó en 4ª posición. Y eso fue lo más relevante de noviembre. Y el último mes del año que ahora despedimos comenzó con la final de la Bundesliga, la liga alemana de gimnasia. El 3 de diciembre, en Ulm, como un gran déjà vu, en el mismo escenario del año pasado, ganaron de nuevo los mismos equipos del año pasado.
En gimnasia artística femenina ganó el equipo de Stuttgart, en el que militan, entre otras, Elisabeth Seitz, Lisa Katarina Hill, Emily Petz, Helen Kevritz, Karina Kröll y Dorien Moten. A Hill y a Moten las hemos visto ayudando al Chelsea en la Liga Iberdrola de Clubes de Gimnasia Artística Femenina. En masculina ganó el equipo de Finhorst, en el que militan, entre otros, los españoles Tierno Diallo, que participó en la final, y Raiderley Zapata, que ese fin de semana participaba en la gala de retirada de la gimnasta de rítmica Ruth Castillo en México, y en la que Andrea fue coconductora, presentando a gimnastas y hablando de ellos entre o durante los números. Entre otros gimnastas, además de Zapata, también participó Alexa Moreno. Y poco después se celebró la última competición con cierta relevancia del año, aunque solo fuese para ver cómo va la gimnasia rusa. Fue la Copa Mikhail Voronin. La edición de este año se celebró el 7 de diciembre en Moscú y contó con participantes de Armenia, Rusia, Bielorrusia, Mongolia y Kazajistán. En gimnasia artística femenina, Angelina Mielnikova ganó en categoría senior y Diana Kustova en junior. En gimnasia artística masculina, Daniel Marinov ganó en senior y Evgeny Kisel en junior. Con esto concluimos nuestro repaso al año 2022 en gimnasia artística. Puede verse más información sobre estas y otras competiciones en los resúmenes mensuales de gimnastas.net. Hemos intentado pronunciar los nombres extranjeros lo mejor posible, pero es muy probable que se nos haya colado la pronunciación de alguno. Espero que podáis perdonarnos. Os deseamos un gran 2023 repleto de gimnasia. Muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y enviarnos impresiones o comentarios en la página de contacto de gimnasiaymagnesia.com. Hasta la próxima.